Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te siga bendiciendo grandemente, y a todos los hermanos allá donde te encuentras en la congregación del reverendo Ignacio Domínguez Huerta, allá en Puebla, México, y todos los que se encuentran allá contigo en esta mañana. Y que Dios te guarde y te siga dando mucha sabiduría, mucha fuerza, mucha salud, y que sigas confirmando en la fe en todos los lugares de donde vayas, a los ministros y a las congregaciones en esta etapa tan, pero que tan importante y tan decisiva para cada hijo de Dios que va a ser adoptado. De esta etapa depende nuestra adopción. Que Dios te siga bendiciendo grandemente, y a todos los que nos están viendo a través del satélite Amazonas o internet en los diferentes países y aquí presentes también, que Dios les bendiga grandemente. Para esta ocasión tenemos este tema: el misterio de la fe de los valientes del Hijo de David, predicado el 10 de octubre del 1997 en Fusagasugá, Colombia. Y leemos allí una porción del libro del profeta Samuel, segunda de Samuel, que fue la escritura que él usó allí. Una parte aquí del verso 15 del capítulo 23 de segunda de Samuel. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Ahí él escribe dos escrituras, Apocalipsis 21:6 y 22:17. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto, y dibujó una pirámide y las edades. Y en Zacarías capítulo 14, verso 8, dice: acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y él escribe allí el evangelio a los judíos y los gentiles. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Nos dice en el mensaje: damas y ministros, reconociendo la señal de escape, predicado el 29 de agosto del 2009 en Torreón, Coahuila, México, dice: el evangelio del reino se volverá a predicar en la dispensación del reino en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Y todo eso va a estar en la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, Cristo,
en Espíritu Santo en medio de su iglesia, va a estar trayéndonos el Evangelio del Reino, siendo predicado el Evangelio del Reino, Cristo en Espíritu Santo, hablando por medio de alguien. En el libro de los sellos, en la página 134, abajo, ese último párrafo de la 133, dice: ahora, cuando este espíritu de nicolaísmo, o sea, el anticristo, por fin llega a encarnarse en un hombre, entonces es coronado. Cuando comenzó como un espíritu nicolaíta en la iglesia, pues apenas era un espíritu, y no se puede coronar un espíritu. Pero 300 años después llegó a ser un papa. Entonces fue cuando le coronaron. Y escribe: le coronaron. No tuvo corona cuando comenzó, pero recibió su corona después de usted, cuando ese espíritu se encarnó y llegó a ser un hombre. La doctrina nicolaíta llegó a ser un hombre, y entonces le pudieron coronar. No lo pudieron hacer antes, porque apenas era una doctrina. Y él escribe allí: un espíritu tiene que encarnarse para ser coronado. Y en la página 141 nos dice: ahora fíjense, en el tiempo del fin, el final de las edades de la iglesia, él y sus hijos son llamados el anticristo, porque cualquier cosa que es en contra de Cristo es anticristo. Y lo que está en contra de la palabra está también en contra de Cristo, porque Cristo es la palabra. Entonces, él es el anticristo. Luego, en Apocalipsis 12, 7 al 9, cuando Satanás es echado, el espíritu, el diablo, el cual está allí ahora, el acusador de nuestros hermanos, cuando la iglesia es llevada hacia arriba, entonces Satanás es echado. Cuando la iglesia sube, Satanás baja. Luego, Satanás mismo se encarna en el anticristo y es llamado la bestia. Página 146. Él allí escribe: Satán encarnado cuando baja. Y en la 146 dice: al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube
y dibuja la piedra angular, y viene encarnado en un hombre. Y escribe en toda su plenitud, Apocalipsis 7:2 y Apocalipsis 11, del 3 al 7. Sigue diciendo la página 141. Luego en Apocalipsis 13, él imparte la marca, como dice en 2 de Tesalonicenses, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y el que impide, en el libro de Revelación 4, hay una parte donde él dice que el que impide es el Espíritu Santo. La religión cristiana está sobre la tierra en su pureza todavía, solamente por razón del que impide. También leemos allí del que se sienta en el templo de Dios, llamándose Dios, perdonando los pecados sobre la tierra. Eso continuará y la maldad se multiplicará, porque él todavía no será conocido hasta que venga el tiempo cuando sea revelado. Entonces la iglesia será arrebatada. Cuando la iglesia suba, entonces él cambia de anticristo a la bestia. Y dibuja una estrella de David y la pirámide con las edades. Esta iglesia tan grande y tan bonita, pero ahora llega a ser la bestia. Ojalá yo pudiera hacer que la gente vea esto. Recuerden, el anticristo y la bestia es el mismo espíritu. Allí está la Trinidad. Sí, Señor. Son 3 etapas del mismo espíritu diabólico. Recuerden que el espíritu nicolaíta tenía que ser encarnado antes de poder ser coronado. Ahora fíjense en estas 3 etapas. En la primera etapa él es llamado anticristo, en la segunda es llamado el falso profeta y en la tercera es llamado la bestia. Y ahí vuelve y escribe, un espíritu tiene que encarnarse para ser coronado. Note ahora que el espíritu nicolaíta fue aquella enseñanza anticristo que comenzó en los días de Pablo en contra de la palabra de Dios, anticristo. Luego es llamado el falso profeta, porque cuando la enseñanza llegó a ser un hombre, él fue el profeta bajo la enseñanza de la jerarquía de la Iglesia Católica. El Papa fue el profeta de la palabra falsa y eso lo hizo un falso profeta. En la tercera etapa encontramos una bestia. Esto es un hombre que será coronado en los últimos días con todo el poder que tuvo Roma pagana, porque la bestia con 7 cabezas, el dragón, fue echado del cielo y se encarnó en el falso profeta. Aquí está, tenía 7 coronas y fue echado a la tierra y en el mar. ¿Qué estamos diciendo? ¿Quién es este jinete? ¿Sabe usted quién es? Es el superhombre de Satanás. Y escribe el Papa, un espíritu encarnado será coronado. Y en la 134 continuamos leyendo allí. Dice, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él allí escribe, en la dispensación del Espíritu Santo, es igual la dispensación del reino. La dispensación del Hijo de Dios es igual la dispensación de la gracia. La dispensación del Padre es igual la dispensación de la ley.
Vean cómo en la dispensación de la ley está como Padre, en la gracia está como Hijo de Dios, y en la dispensación del reino está como Espíritu Santo. Y ayer estuvimos leyendo un extracto donde Él nos habla, y quiero repetirla, en el mensaje El misterio de la segunda venida de Cristo, predicado el 22 de junio del 2000. Dice: ahora la segunda venida de Cristo tendrá sus diferentes etapas, de lo cual hablaremos en otra ocasión. Y eso será en el tiempo final levantarse en contra de la segunda venida de Cristo. Y hablar en contra de la segunda venida de Cristo será blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a dejar quietecito ahí, y en otra ocasión explicaremos desde qué etapa o en qué fase de la segunda venida de Cristo ya eso contará como blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahí lo dejaremos quietecito todo eso, para que en otra ocasión Dios nos permita comprender ese misterio ahí. Y en el 2017 Él decía: pronto la puerta de la dispensación de la gracia será cerrada. Todavía estaba como Hijo de Dios, y al abrirse la dispensación del reino plenamente, es el Espíritu Santo, sería Dios en Espíritu Santo obrando en esa dispensación. Y una blasfemia contra la obra de Dios, la cual estará haciendo en la dispensación del reino, eso es contado delante de Dios, como le fue contado a Moisés allá cuando hirió la roca por segunda vez. Así que ya sabemos desde cuándo es contado eso como blasfemia. Mientras Él estaba todavía en el trono de intercesión, estaba como Hijo de Dios. Una vez que se cierra la dispensación de la gracia, ya está como Espíritu Santo en medio de su iglesia. Una blasfemia contra el Hijo del Hombre, dice Jesús, le será perdonado. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ya eso es en la dispensación del reino, para que quede claro desde cuándo comenzó eso a ser cumplido. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William en este mensaje: y cuando el pueblo y la iglesia del Señor esté viendo eso y comprenda lo que es el Evangelio del Reino, que está ligado a la restauración del reino de Dios en la tierra, la restauración de Israel al reino de David, por lo cual tiene que ser restaurado el reino de David, como está en Ezequiel capítulo 37, verso 15 al 29, y también el capítulo 34, versos 21 al 29. Cuando Israel también vea a un hombre predicando el Evangelio del reino y que sepa de lo que está hablando, que sepa hacer la diferencia entre el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino, y pueda mostrar la verdad divina para la restauración del reino de David, ellos dirán: este es el Elías que estamos esperando. Así comenzará, porque estará anunciando la paz imperecedera en la forma que tiene que venir en el reino del Mesías, el cual, al restaurar el reino de David, traerá la paz imperecedera, porque Él es el príncipe de paz. Ven que hay un sinnúmero de detalles importantes por los cuales va a ser conocido, reconocido y recibido por los judíos. En el libro de los sellos
En la página 12 nos dice: entonces el verdadero Hijo de David, el cual veremos con más detalles en los mensajes de esta semana, vendrá a su templo. Y escribe la iglesia novia, y también escribe su iglesia, el templo de Dios, el tabernáculo verdadero, el cual Él ha ido a construir ahora. Como dijo en Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo iré. ¿Qué quería decir con eso? Que ya estaba preordenado. Y yo iré a preparar un lugar para vosotros, y entonces volveré para recibiros a mí mismo. Y desde luego, nosotros sabemos que eso será en la gran edad que está por delante. Y él hace una flecha hacia la piedra angular y dibuja las edades. Entonces, la verdadera simiente de David, Jesucristo, tomará el trono y allí gobernará sobre la iglesia como su novia en la casa con él, y también sobre las 12 tribus de Israel por toda la eternidad. Acá en este libro, que es el otro de los sellos, él escribe el Hijo de David y también escribe la edad eterna. Sigue diciendo, y eso tiene que surgir primero, ¿dónde? En medio de la iglesia del Señor. Y por consiguiente tendrá que el ministerio de Elías por quinta ocasión surgir en medio de la iglesia, en medio del cristianismo, y de ahí es que pasará al pueblo hebreo. Y el ministerio de Moisés también, como los judíos San Pablo y San Pedro trajeron el evangelio a los gentiles, San Pedro en la casa de Cornelio y San Pablo en Asia Menor, así los gentiles lo llevarán de regreso a los judíos. Está en Edades, editado, página 30, nos habla de eso. ¿Y por qué los gentiles? Porque el ministerio de Moisés y Elías estará en medio de los gentiles, en la iglesia del Señor Jesucristo, y llevará el mensaje del evangelio del reino a los judíos. Ahora podemos ver por qué en tiempos pasados no eran aceptados. No era aceptado ir predicadores porque querían convertir al pueblo hebreo al cristianismo, querían convertirlo a la dispensación de la gracia. Y ellos solamente entrarán a la dispensación del reino. Tiene que estar ya la dispensación del reino abierta para que ellos puedan recibirlo. Bajo la predicación, el mensaje del evangelio del reino, para lo cual están esperando a Elías, que vendrá proclamando la paz imperecedera, la paz permanente. Ese será el verdadero precursor del Mesías. Así lo están esperando. ¿Y qué están esperando? Un hombre del tiempo donde se cumpla esa profecía. ¿Qué profecía? La venida del Mesías, del ungido. Ese hombre va a surgir en medio del cristianismo, de donde está el Espíritu de Dios obrando por 2000 años. Y así se hará el entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Entrelace que solamente puede hacer el Espíritu Santo por medio de un profeta dispensacional.
Y nos dice en el libro de Citas, página 76, recuerden que todo lo que está siendo cumplido en la dispensación del reino es lo que ya estaba hablado que acontecería, lo mismo que aconteció en la dispensación de la gracia. Aconteció todo lo que le fue dicho a María por medio del arcángel Gabriel. En la página 76, párrafo 652, usted tiene que quedarse en su llamamiento donde Dios lo llamó. Ahora, entre tanto que él permaneció rey, él era una bendición a la gente siendo rey. Pero cuando él pensó que era ministro, entonces él pensó porque Dios lo había bendecido. Ahí está hablando de Saúl. Él podía hacer lo que él quería hacer. Él era una bendición para la gente como rey, pero no una bendición, él fue una maldición sobre ellos al tratar de tomar el lugar del ministro. Y nosotros tenemos mucho de eso. Cada quien quiere llevar la pelota. ¿Ve? Cuando usted está jugando un juego de pelota, al ser la temporada de fútbol, la cosa que queremos hacer es no de cada quien tratar de quitarle la pelota al hombre que la tiene, es tratando de guardar a ese hombre, protegerlo, dejarlo que pase. Estamos tratando de hacer una meta. La cosa de hacer es proteger este mensaje en la manera que se está yendo, quedarse allí con él y golpear cada cosa lejos de él. Si habremos jamás de cruzar la línea de la meta, haga cada cosa que pueda por el reino, pero nunca jamás inyecte sus propias ideas. Solo diga lo que el mensaje dice y siga adelante. Y él escribe, llevar la pelota. Nunca inyecte sus propias ideas. Y eso, en repetidas ocasiones, nuestro hermano William nos lo ha dicho, que no podemos añadirle ni quitarle a la palabra que ha sido traída por medio del ángel del Señor Jesucristo, el cual dio a conocer, dio testimonio de las cosas que deben suceder pronto. Y como él dijo que serían dadas a conocer las cosas que sucederían, así mismo es que se cumplirían. No se le puede añadir porque se le añadirán las plagas a la persona. Y no se le puede quitar porque corre riesgo que su nombre sea borrado. Y cuanto más ahora en la dispensación del reino, lo que se está dando a conocer en ese ministerio de enseñanza bajo carpa es así. Tampoco se le puede añadir ni quitar. Vean cómo las profecías y las escrituras y la revelación tiene múltiples cumplimientos. Eso ocurrió en todos los tiempos cuando Dios, por medio de un profeta dispensacional o de edades, trajo un mensaje. No se le podía añadir ni quitar, tanto en la dispensación de la ley con Moisés, como tampoco en la dispensación de la gracia con Jesús, las edades, Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, el reverendo William Branham y el ángel del Señor Jesucristo. Tampoco se le puede añadir ni quitar a nada de lo que ellos han traído. Y también es así en la dispensación del reino. Solo diga lo que el mensaje dice y siga adelante. ¿Ve?
entonces quizás usted tendría alguna influencia. Bueno, no trate de predicar ahora hasta que Dios, usted sabe, lo llame. Solo quédese con su testimonio, porque si no, usted se saldrá en la categoría errónea. Entonces usted echará todo a perder. Eso es, y no agrada a Dios. De eso nos estuvo hablando nuestro hermano Miguel, que todo lo que está siendo hablado no se puede poner a la persona o el ministro a explicar, porque ya todo está escrito en el mensaje y en los libros, lo cual es lo que se está dando a conocer. Sigue diciendo en el mensaje: profeta de Dios, intérprete de la palabra de Dios, predicado el 22 de agosto del 2009, dice: los 2 olivos, los 2 candeleros de oro, son los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Dice Zacarías capítulo 4, verso 1 al 14, y Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 14 también, y luego en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante, nos habla del séptimo ángel con la séptima trompeta sonándola, y cuando haya sonado el séptimo ángel la séptima trompeta, y ese no es el séptimo ángel de la séptima edad de la iglesia, ese que toca la trompeta es el ministerio de los 2 ungidos. Por eso la séptima trompeta, como el séptimo sello, es la venida del Señor. Y el reverendo William Branham, en la página 128, 129, 130 y 149, nos dice que la séptima trompeta, que son Moisés y Elías, y el séptimo sello, que es la venida del Señor. Dice: la séptima trompeta y el séptimo sello son, o es, la venida del Señor. Vamos a ir a uno de esos lugares para que lo tengan allí también. ¿Qué párrafo es? La 128. Dice: en el párrafo 11:42, ahora déjeme decir esto aquí mismo, que cada trompeta que tocó debajo del 6º sello. Llegaremos a esto en unos pocos minutos, donde cogimos el sello aquí. Todas las trompetas tocaron bajo el 6º sello, porque el 7º sello allí fue silencio. Nadie sabía. Y dibuja una flecha hacia la piedra angular. Eso fue el minuto u hora que Cristo vendría, como Él nos lo reveló. Pero cada trompeta tocó bajo el 6º sello, debajo de la persecución de los judíos. Y él escribe: 7º sello es igual la venida del Señor. Y en la 129, ahí en la 128, también en la 11:43, 11:44, todas esas citas. La 11:43 dice: debajo de la 7ª trompeta es para Israel, lo mismo que el 7º sello, y escribe en el 7º sello escribe Moisés y Elías. Lo mismo que el 7º sello fue para la iglesia. Hallamos debajo del 7º sello que cuando estas almas que estaban debajo del altar allí, las cuales recibieron túnicas, fueron dadas túnicas, no porque las merecían, porque estaban en la dispensación cuando Dios todavía estaba tratando con merced con los gentiles. Y dice dispensación de la gracia. Y arriba escribe: 7ª trompeta es igual 7º sello. Y en la 129 dice:
párrafo 1149. Todos esos extractos de allí nos hablan de eso. 149 dice: desde el mensaje del séptimo ángel, mensajero del séptimo sello. Y escribe: el séptimo sello es igual a Apocalipsis 10. Y Apocalipsis 10 fue séptimo sello, a las 7 trompetas entre esas 2 veces. Oh Dios, ¿cómo podemos decir esto para hacer que la gente lo vea? Entre esa sexta trompeta y la sexta trompeta y el sexto sello tocan al mismo tiempo. Y entre la sexta trompeta y la séptima trompeta ha de aparecer un profeta entre los gentiles para llamar la gente otra vez a la original doctrina de Pentecostés. Y los 2 testigos de Apocalipsis 11 aparecen a los judíos para mandarlos a Jesús, mientras la iglesia está haciendo su vida. Todos esos profetas, amén, la palabra del Señor no puede fallar, no será una denominación. Y ahí escriben Moisés y Elías. Él dejará a Moisés y Elías para que no se denominacionalicen. Así lo habló en un mensaje. Por eso es que no será una denominación. ¿Lo ven? Lean en su libro y vean que si entre la sexta y séptima trompeta no es inyectado allí dentro con los judíos, siendo llamados fuera. Entre la sexta y séptima plaga pasamos por encima de esos 144,000. Recuerden eso, lo cual estaba entre el sexto sello, el quinto sello y el sexto sello. Entre el sexto sello y el séptimo sello había una llamada fuera de los 144,000. ¿Recuerdan eso? Ahora allí es donde estas trompetas entran allí mismo. Y él escribe: el llamado a los judíos es entre el sexto y séptimo sello, y entre la sexta y séptima trompeta. Y la 11:50 dice: ahora tan pronto como esta iglesia, el misterio del séptimo sello es conocido y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, que son 2 profetas, Elías y Moisés. Y escribe: Moisés y Elías es igual el misterio de la séptima trompeta. Sigue diciendo acá nuestro hermano William: ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, y por consiguiente ahí estarán los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, porque el mismo Espíritu que los operó en el pasado los estará operando nuevamente, y aparecerá ahí un profeta como Moisés. Por eso es que el pueblo hebreo está esperando a Elías, proclamando la paz imperecedera y siendo el verdadero precursor de la venida del Mesías. Y está esperando la venida del Mesías. O sea, está esperando el precursor y está esperando la venida del Mesías. Está esperando un hombre en el cual está el ministerio de Elías, y está esperando un hombre de esta tierra ungido con el Espíritu Santo. Está esperando al Mesías. Y en el libro de Hebreos, la religión de Israel, nos dice: en la página 73, dice: cuando llegue el tiempo del reino de la fe israelita, Dios enviará a su profeta Elías, y escribe Elías, que unirá el corazón de los padres al de sus hijos, y el corazón de los hijos al de los padres, y proclamará así la paz universal imperecedera. Ese es el verdadero precursor del Mesías judío, el ángel de la unión y de la concordia en el mundo. Sigue diciendo: y al estar esperando al Mesías,
Si usted habla con los rabinos y les pregunta, ¿qué están esperando? ¿Un hombre que venga del cielo y se les presente? Le van a decir, no. Estamos esperando un hombre de esta tierra, un hombre que traerá la paz para Israel. El Mesías lo que significa es el ungido, el Cristo, el Mesías, el ungido, un hombre ungido con el Espíritu de Dios en el cumplimiento de la venida del Mesías para traer la paz a Israel. Restaurar el reino de David a Israel y colocar a Israel en el reino de Dios. Así que cuando ustedes vean la estrella resplandeciente de la mañana, comenzando allá a resplandecer por el este, por supuesto a través de un hombre al cual le habrá sido dada la estrella de la mañana, como está prometido. Y la estrella de la mañana es la segunda venida del Señor, como está prometido. Por lo tanto, habrá un hombre que tendrá la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué tendrá? El Espíritu Santo en él, el ángel del pacto. Y cuando él comience a resplandecer, a traer su mensaje, resplandecer trayendo su mensaje, la revelación de Dios sobre el pueblo hebreo, recuerden, Israel va a estar muy atento. En el mensaje ¿Por qué pequeña Belén? Recuerden que en los profetas, antes de la venida del cumplimiento del Mesías en su primera venida, los profetas reflejaron a ese que estaría cumpliendo la primera venida del Señor. Y así sería para la segunda venida. Ellos estarían reflejando la segunda venida del Señor. Dice en la página 36 del mensaje ¿Por qué pequeña Belén? Dice: levántense, oh hijos y guerreros, vamos a cortar para atrás a nuestro Belén original. Recuerde, cuando David vino a su trono, estos hombres se pararon al lado de él, porque ellos sabían que él venía para su trono. Ellos sabían que David iba a estar en el trono, no importa cuánto fuera rechazado. Él era el peor fugitivo en la tierra, y también lo es la verdadera palabra de Dios en esta mañana. Y él escribe: la palabra en carne hoy. Es ajena a las organizaciones. Mire lo que hicieron. Eso se lo muestra a usted. Las gentes tratan de decir: hermano Branham, usted le tira mucho a la iglesia. Yo le tiro a esos sistemas. La iglesia es Jesucristo, no un sistema. Y hoy miré lo que han hecho, miré lo que están haciendo, mire lo que están haciendo. Y usted puede ver lo que están haciendo. Están tratando de mantener a la gente alejada de eso. Se están guarneciendo más y más alrededor del pozo para estar seguros de que nadie tome de él. Oh, guerreros de Dios, yo creo que Jesucristo vendrá un día en gloria. Creo que Él vendrá y se sentará sobre el trono de su padre David. Aunque sea Él un fugitivo, su palabra en esta mañana, rechazada por su propia gente, así como David fue con
como las organizaciones le echaron fuera su palabra. Le echaron fuera. Cuando Dios viene y vindica su pura palabra, no me diga nada, por años a través del país, y ellos se alejan más de Él todo el tiempo. Y Él escribe, Dios en carne, la palabra, hijo de David. En el mensaje, Jesús, el noble, predicado el sábado 19 de diciembre del 2009, en Villahermosa, México, dice: por eso ustedes ven que yo trato de no explicar muchas cosas, aunque las sepa, las dejo quietecitas, y algunas veces hasta veo o sé de personas que quizás o no entienden o no concuerdan con las cosas, pero tampoco me pongo a luchar con ellos para que no se forme una discusión o una enemistad. Ese tiempo en el cual se estaba manifestando como hijo de Dios, se le buscaba la vuelta. Pero al final ya veremos el cumplimiento de todo. Y los que estuvieron respaldando brazo a brazo todo el programa de Dios, Dios los recompensará. Los que fueron de estorbo, ya Dios verá qué va a hacer con ellos. Recuerden que los que fueron de estorbo en el tiempo de Moisés, Dios se encargó de ellos. Siempre los que son de estorbo son personas que no quieren que se cumpla el programa divino. Muchas veces usan el mismo mensaje para combatir. No, que aquí dice esto, no, que aquí dice lo otro. Porque lo que no quieren y no se dan cuenta es que el programa divino no se cumpla. Así Dios los mira siempre. Siempre los que son de estorbo son personas que no quieren que se cumpla el programa divino. Así Dios los mirará siempre. Y como Dios los va a mirar así, uno no puede hacer nada. No se puede meter la mano por ellos. Mejor es dejarlos quietecitos. Recuerden que los días de Ananías y Zafira se van a cumplir también. Y yo les tengo una noticia en esta mañana. Ya los días de Ananías y Zafira están en medio de la iglesia. Así que podemos ver que hay algo grande de parte de Dios que va a suceder en este tiempo final. Recuerden que son los ministerios de Moisés y Elías los que hacen esa segregación, esa separación, donde salen ahí los Ananías y Zafira. Salen los embusteros, los mentirosos y toda esa clase de gente que están metidas dentro del pueblo, que lo que hacen es daño al pueblo. O pensaba que todos iban a pasar con esas actitudes así. No. Dios quiere una iglesia pura. Y si está en lugares, en sitios en donde el pastor está promoviendo toda esa enemistad y está promoviendo cosas en contra de lo que Dios está cumpliendo, sálgase de ahí. Váyase a un lugar en donde estén preparándose para la adopción. Porque ahí también están envueltas las mentiras. Le hacen creer al pueblo que están apoyando y lo que están haciendo es tratando de que la gente no se les vaya, pero están en contra. Así que yo les digo, sálgase de ahí, váyase a congregarse a un lugar donde estén preparando
preparándose, donde se estén preparando para la adopción, porque lo que está en juego es su adopción. Su pastor no le va a dar a usted o no va a dar la cara por usted y usted va a decir, porque mi pastor me dijo tal cosa, por eso fue que yo me quedé en la gran tribulación. Usted es el responsable por su adopción, por su transformación. Luche por ella. Busque dónde se está dando lo que usted, como escogido de Dios, que está en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, y está aquí, es para recibir la adopción, la transformación, porque es usted con Dios, no usted con el otro, no, es usted solito con Dios. Así que podemos ver que hay algo grande de parte de Dios que va a suceder en este tiempo final. Y la parte grande, la tercera etapa, va a tener cumplimiento en la visión de la carpa. ¿Cómo comenzarán las actividades? El cumplimiento de la visión de la carpa, no sabemos cómo van a ser, pero cuando comience, ahí vamos a ver cómo va a ser. Y ya estamos viendo cómo está siendo realizado. Así que quizás el comienzo ni se verán milagros. Recuerden que el reverendo William Branham dijo, primero la palabra, después Dios se encargará de los milagros. Después se darán cuenta, cuando vean a esas personas entrar por el cuartito y salir, ahí sí van a creer. Los que no han creído antes, pero ya para ese tiempo es muy tarde. Pues los milagros son para confirmar, es un testimonio de que esa palabra está correcta. Por lo tanto, lo más importante es la palabra que se estará hablando en el cumplimiento de la visión de la carpa. Eso es lo importante, porque bajo esa palabra, que es la fe de rapto, es que todos vamos a obtener nuestra adopción, nuestra transformación. En el mensaje de la palabra verdadera dice, antes de esa tercera guerra mundial, que será en la gran tribulación, algo va a pasar. Antes de la gran tribulación, Elías estará en la tierra. Siempre que Dios va a enviar un mensajero, un profeta, para tener un ministerio de tantos años, pues antes de eso tiene que nacer en la tierra, tiene que crecer. Si lo va a usar cuando tenga 30 años, pues tiene que nacer 30 años antes. Y a lo mejor ni se sepa que ese es un profeta, ni se sepa quién es hasta que comience su ministerio. Como Jesús, no se sabía quién era el Mesías hasta que Juan lo bautizó. Y ahí fue ungido como el Mesías, el ungido, el Mesías con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Antes de eso, era un joven carpintero que leía las Escrituras en el templo o en la sinagoga, que también hablaba acerca de las cosas de Dios y que era muy fiel a Dios. Pero vino a ser el Mesías, el ungido, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, al Juan el Bautista bautizarlo. De ahí en adelante era el Cristo, el Mesías. Y nos dice en el libro de los Sellos, en la página 479, al final dice, luego cuando me llegue el tiempo de descanso, cuando llegue allá al río y me lleguen las olas, oh Dios, concede que pueda entregar, y ahí escribe Elías, entregar esta espada, y la espada es la palabra, a otro que sea honrado y lleve la verdad. Y escriben Moisés y Elías, el ángel de Jesús. Concédelo, Señor. Y en la página 472, a mitad de párrafo dice, el domingo pasado, hace una semana hoy,
cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Será de una manera tan humilde. Uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano, y escribe en el Papa, pero más bien viene y escribe con Moisés y Elías. Recuerden que el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, pero más bien viene como vino Juan el Bautista, viene como el nacimiento de nuestro Señor, allá en un establo. Gloria a Dios, la hora está a la mano. Aquí estamos, oh hermanos. En el mensaje La simplicidad de Dios, predicado el 9 de febrero del 2014, dice: y todo será en simplicidad. Un joven carpintero sin una educación académica, sin un doctorado, sin una profesión, solamente un oficio de carpintero, y sin embargo, ese era el Mesías, el ungido de Dios, el Mesías de Dios, el ungido de Dios, el Cristo de Dios. Ungido, Mesías y Cristo es lo mismo. Y lo miraban y era tan sencillo, pero era Dios obrando a través de ese velo de carne sencillo. Y miren en el mensaje, tratando de hacer servicio a Dios fuera de su voluntad, página 76, página 72, corrijo, dice: ahora Dios no la había revelado en la forma provista, así que ellos fueron a hacerlo aparte de su palabra y fuera de ocasión, lo mismo que tienen ahora, cuando el hombre, sin importar su sinceridad, tratando de hacer a él un servicio fuera de su manera provista, ellos siempre lo enredan, como Balaam. Balaam pensó que él le estaba haciendo un servicio a Dios. Y él escribe: en un profeta viene la palabra, el arca del pacto. Y escribe: Cristo es igual. Esa es la manera provista de Dios. Y ahí nos había dicho que Cristo, Mesías, significa lo mismo, ungido. Porque Dios se vela, sigue diciendo nuestro hermano William aquí, porque Dios se vela y se mete dentro de un velo de carne sencillo. Y luego, a través de ese velo de carne sencillo, se revela al pueblo. Esa es la revelación de Dios para cada tiempo en que Dios se vela, o sea, se mete dentro de un instrumento que Él escoge. Se mete dentro de Él. Y ahí está escondido Dios. Y las personas ven una persona sencilla, pero no ven al que está dentro de esa persona, a Dios. Y Dios comienza a obrar, a hacer aquello que está prometido que Dios hará para ese tiempo, pero lo hace a través de una persona sencilla. Por lo tanto, se vela en un instrumento sencillo y se revela a través de ese instrumento sencillo en lo que Él ha prometido llevar en ese tiempo. En el libro de los sellos, esa escritura que conocemos, la página 17, el párrafo primero dice: muchos lo pasan por alto por la razón de la manera en que se revela. El hombre tiene sus propias ideas de lo que debe ser Dios y sobre lo que Dios hará. Como he dicho muchas veces, el hombre es igual como siempre ha sido. Él siempre está alabando a Dios por lo que hizo, mirando lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que Dios está haciendo en el presente. Así es, miran para atrás y ven la cosa tan grande que Dios hizo, pero no pueden ver la cosa tan sencilla que Dios usó para efectuarla. Miran adelante y ven lo grande que viene, y en 9 de 10 casos, las cosas ya están sucediendo, todo a su alrededor. Sin embargo, es tan sencillo que no lo saben. Y escribe 9 de 10 casos. Sigue diciendo:
Dios siempre obra en forma sencilla y a través de instrumentos sencillos. Y eso es en lo que tropiezan los sabios y entendidos, porque piensan que si Dios va a manifestarse, Dios siendo tan grande, pues tiene que hacerlo a través de un hombre grande, importante, pero lo hace a través de una persona sencilla, humilde, y luego eso es la obra de Dios para ese tiempo. Y les pasa por encima a muchas personas. Está escondido de los sabios y entendidos, pero revelado a los niños, las personas sencillas, que pueden ver lo que Dios está haciendo en la forma sencilla y por un instrumento sencillo. Lo pueden reconocer a Dios, que es el grande, y el que está haciendo esas cosas que Él prometió, y pueden creer. Has escondido todas estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Dice Cristo, así le agradó a Dios. A Dios le agrada velarse, meterse dentro de una persona sencilla y luego revelarse a través de esas personas o de esa persona sencilla, cumpliendo lo que Él prometió para ese tiempo. Para esta ocasión tenemos este tema, el misterio de la fe de los valientes del Hijo de David. Nos ponemos en pie. Miren aquí, de este mensaje, ya que lo tenía ahí, me lo había traído, esta partecita ya, y ya con esto, en el mensaje Dios ocultándose en simplicidad, en la página 19 abajo. Reto a cualquier persona cuando intentan colocar el brinco y bailes y cosas en la iglesia y ventas de alimentos para ganar el pago para el pastor, alguna clase de entretenimiento carnal, y luego se llaman religiosos para calmar ese hambre santo, cuando debieran tener allí un aposento alto y estar allí orando para que el bautismo del Espíritu Santo llene esa congregación. Uno no tiene derecho. Dibuja una piedra angular y escribe aposento alto, pero es demasiado humilde y no cuadra con sus requisitos. Su educación está mucho más adelantada. Usted es demasiado inteligente y desea educar a la gente a ese nivel. Usted no desea un pastor que conozca el Espíritu Santo. A tal persona lo correrían del púlpito. No desean tal persona porque él no puede mostrar ninguna tarjeta de identificación. No puede mostrar de cuál escuela viene. ¿Piensa usted que Moisés pudo haber mostrado tal tarjeta? ¿Piensa que alguno de los profetas pudo haber mostrado tal cosa? ¿Lo pudo haber mostrado Jesús? Le hicieron la pregunta, ¿de cuál escuela viene? ¿Dónde obtuvo esta educación? ¿De dónde viene todo eso? No tenemos ningún registro de que haya asistido a la escuela un solo día en toda su vida. Y sigue ahí. Ya en otra ocasión seguiremos leyendo todo eso, que es muy importante, lo cual muestra allí la manera en que Dios se vela y se revela en cada edad y en cada dispensación. Bien, dejamos ahora en este tema el misterio de la fe de los valientes del Hijo de David, a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes
en esta ocasión para compartir